En el número 304. El himno 304. Amores. Sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amén. La palabra de Dios dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio.
De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Oremos. Padre bendito, en esta mañana te damos muchas gracias por tu amor y misericordia, por tus cuidados, Señor, y por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, Señor, para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, podemos bendecirte, Señor, por medio del canto. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, Señor, que nos alienta. Y gracias, Señor, por todas las maravillas que derramas, todas las bendiciones, Señor, que das a cada uno de tus hijos. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea quien sancione todas las cosas en este momento, para que toque las conciencias, Señor, de los que habremos de escuchar, y que podamos, Señor, salir edificados el día de hoy. En especial te pedimos por los que nos visitan el día de hoy, que tú les abras el entendimiento, el corazón, Señor, y que puedan saber que tú les amas, Señor, y que tú, Padre, tienes un propósito para ellos, Señor, tienes un plan para sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Mire, en esta época que estamos pasando, en esta época de pandemia, que le llamamos así, época de enfermedad, hemos visto el gran número de personas que están infectadas, y lo triste de todo esto es el gran número de muertos. 30,000 más son los que llevan contabilidad, más los que no se sabe, ¿verdad?, que murieron en sus casas y no saben si murieron de esta enfermedad o de otra cosa. Pero gracias, tristemente, con respecto a la enfermedad que ha estado sucediendo, se nos ha olvidado algo, hermanos, y son los otros muertos. ¿Cuáles otros muertos? Los muertos que cargamos cada día en nuestra nación por causa de la violencia, ¿sí? Entonces imagínense, los muertos por la enfermedad, más los muertos por la violencia. Es algo que debería de ponernos a pensar, y no solamente poner un cuadrito en las redes sociales diciendo oremos por México, oremos por tal lugar, oremos por... Es algo más complicado, hermanos. Es algo en el cual cada iglesia, cada uno de nosotros como hijos de Dios, deberíamos de estar en la brecha luchando, no como dice la Escritura, con ejército o con las fuerzas de nosotros mismos, porque perderíamos, sino con súplica y con ruego, ¿sí? Gracias a Dios que la mortandad no nos ha llegado a nosotros, y hoy los puedo yo ver a ustedes y se ve que están bien, ¿verdad? Gracias a Dios. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero miren, quiero comenzar solamente con algunos hechos que han pasado en los últimos días en nuestro país. Usted recuerda, lo vimos la semana pasada, el atentado que sufrió el jefe de la policía en la Ciudad de México, ¿sí? García Harfuch se llama. Él, dicen que la libró por el gran número se puede decir, de blindaje que tenía la camioneta, etcétera. Pero ahorita lo vamos a ver. Y podemos ver, por ejemplo, un panorama muy triste, hermanos, con 26 personas que fueron acribilladas en la ciudad de Irapuato, aquí cerquita, por un comando armado, que ellos estaban ahí reunidos o estaban ahí encerrados porque la gente en realidad quería algo bueno para ellos, pues que dejaran de drogarse o de beber o de las adicciones, y llegó un comando armado, los acuesta y los mata, así, sin más, ¿verdad? Y todavía antier, hermanos, a unos policías del estado de Guanajuato también son asesinados. Entonces todo esto pinta un panorama desolador, y nosotros podemos llegar o tener una conclusión con respecto a esto. La autoridad no nos puede proteger, porque los que están diseñados o están puestos para proteger a la ciudadanía, tristemente, ni siquiera ellos se pueden proteger a ellos mismos, ¿sí? Y cuando nosotros confiamos en un lugar donde pudiéramos decir que estamos cuidados, o estamos seguros o resguardados del mal, llega la mortandad o llegan estos hombres malos y los asesinan. ¿Quién podrá defendernos y darnos seguridad, hermanos? ¿Quién en estos momentos? ¿Quién? Si no es por un lado las balas, por otro lado es la enfermedad.
Así de que estamos bajo acecho. Y por eso es importante que nosotros volvamos otra vez, y a lo mejor usted puede decir otra vez sobre lo mismo. Tenemos que seguir fiándonos de Dios, porque Él es el único que no nos puede defraudar. Seguir confiando en el Señor. Este es un momento, podemos decir, de desolación, pero el mismo Señor nos enseña claramente que tenemos en estos momentos difíciles que confiar en Él. Y lo advirtió al pueblo. Si usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 31, versículo 1, quizás usted ya se lo sabe de memoria o lo ha leído muchas veces, pero es lo que sigue pasando, hermanos. Es lo que sigue sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en todos lugares del mundo. La violencia, la muerte, algo está pasando. Pero la palabra de Dios nos exhorta claramente en Isaías 31, versículo 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo, dice, y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes. Ay de ellos, dice. ¿Por qué? Pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Y alguien dice claramente que en el tiempo del faraón, el Señor hizo muchas plagas y la gente le temía a las plagas, pero no le temía a Dios. Y hoy podemos ver que la gente sí se encierra, que guarda mucho las medidas de seguridad. Podemos decir, no salen de noche, se ponen el cubrebocas, tratan de ir a un lugar seguro, pero se olvidan de Dios. Y el Señor lo dice claramente: no podemos nosotros confiar ni en las autoridades, ni en la policía, ni en el ejército, ni en lo que hagamos nosotros, dice. Porque es pecado. Porque dice, ay de aquellos que confían en eso, porque quizás son muy fuertes, porque quizás son muchos, porque quizás están entrenados. Pero de todos modos la gente se sigue muriendo, ¿no? ¿Alguno ha dejado de morir? Estamos aquí por la misericordia de Dios y no porque nos hayan cuidado, sí. No. Por eso dice el Señor, no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros volteemos a verlo a Él, que depositemos nuestra confianza en Él, cuando siempre el pecado del pueblo de Israel es confiar en otros antes que en Dios. Y así como el pueblo de Israel estaba siendo atacado cuando se escribió esto de Isaías por los asirios, y en vez de buscar la protección de Dios, fueron a buscar la protección de un pueblo idólatra, un pueblo que sacrificaba para los ídolos y no al Dios verdadero. Es como, yo lo puedo llegar a ver como ignorar a Dios, como hacerlo a un lado, que está ahí Él y simplemente pasas por un lado y ni siquiera volteas a ver porque tu mente o tu confianza está en otro. Y el Señor dice, eso no puede ser. Eso no puede ser. Los egipcios, si bien tenían un enorme poderío militar, ¿sí? Tenían muchos carros, podemos decir hoy, tenían muchos caballos o muchos tanques o muchos aviones, si fuera en este tiempo, ¿sí? Y tenían muchos soldados muy fuertes y preparados para la guerra. Sin embargo, el pueblo de Israel cayó en cautiverio porque confió más en el pueblo fuerte, en los países poderosos, que en Dios mismos. Lo que cuestiona a nuestro Dios y que nosotros debemos de entender es por qué buscar ayuda en alguien diferente antes que Dios. ¿Por qué buscar ayuda en el fuerte? ¿Por qué buscar ayuda en el que tiene dinero? ¿Por qué buscar ayuda en el que a lo mejor le está yendo bien ahorita en estos momentos, antes de venirse y rendirse delante del Señor? ¿Por qué? Dice el Señor. ¿Por qué me dejan como plato de segunda mesa, de segunda mano? ¿Por qué? Dice Dios. Si yo estoy aquí dispuesto siempre para ayudarlos, para bendecirlos, para animarlos, para sacarlos adelante. Mi hijo me decía cuando llegó aquí en León, es que papá, no sé qué voy a hacer. Le dije, tú no te preocupes, vamos a orar al Señor. Yo pensé que lo iba a mantener durante un mes y ni siquiera duró una semana. Porque Dios es bueno, hermanos, y cuando tú depositas tu confianza en Él, el Señor hace. Y lo hemos visto cuántas veces, miles de veces, que el Señor se manifiesta en nuestras vidas una y otra y otra y otra vez. Y eso no podemos olvidarlo. Y eso tenemos que decirle a la gente. Y eso tenemos que comunicarle a aquellos que se ven ahorita en tristeza, en desilusión.
Decía una persona, mandaba un WhatsApp, me duele mucho el costado y no puedo ir al doctor porque no tengo dinero. Porque cuando fui a los sistemas públicos no me recibieron porque la prioridad es el COVID y está lleno los hospitales. Los hermanos juntaron una ofrenda para dársela, seguramente se la estarán entregando. Pero Dios suple o no, Dios ayuda o no. Porque este hombre fue a buscar ayuda en los hospitales, en los médicos y le dijeron, no puedes, no te podemos atender. ¿Y cómo viene uno desolado? Dice, pues ¿qué me queda más que morirme? Pero cuando vienes y vienes delante del Señor y te humillas delante de Él mueve al pueblo de Dios y Él ayuda con el pueblo de Dios a la gente para que se sienta a gusto, para satisfacer sus necesidades más apremiantes en un momento determinado. La reprimenda para cada uno de nosotros es la misma que para el pueblo de Israel. No miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor, porque de nada sirve que estemos pasando por todo esto que está sucediendo, toda esta mortandad y enfermedad. De nada sirve si el pueblo, si cada uno de nosotros o la gente no voltea sus ojos a ver a Dios. Y hoy ya con la nueva normalidad todo el mundo está contento porque puede salir, porque puede ir a un lugar o al otro. ¿Y sabe qué es lo único que no puede estar abierto? Las iglesias. ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que es correcto? Lo primero que se deben haber abierto serán las iglesias. No, es que nos vamos a contagiar. Por favor, vea a la gente. Bueno, usted vaya a León y verá cómo la gente se aglomera y está ahí como si nada pasara. Hoy la gente, hermanos, tristemente prefiere pedir ayuda en las autoridades que tienen armas y tienen patrullas y tienen tantas cosas, que tienen recursos. Pero ya vieron que no pueden hacer nada, hermanos. No pueden cuidar a la sociedad. No lo pueden hacer. Mucha gente también busca ayuda ¿en qué? En la superstición, en las imágenes, en sus estampitas, en lo que ellos piensan que les va a traer protección. Y mire, tristemente muchos, inclusive cristianos, han posteado en las redes sociales frases que según ellos piensan que por esas frases que ponen ahí ya están protegidos como si fuera un amuleto. Y a veces nosotros decimos, como a veces decimos, que es que la fe tiene poder. No, el que tiene poder es Dios. Es que la oración tiene fuerza, el que tiene fuerza es Dios. Y que Dios usa esto. La fe de la gente se conmueve con eso para ayudarnos en un momento determinado. Entonces no es nuestras estampas, ni nuestros ídolos, ni nuestras imágenes lo que nos va a proteger por ningún motivo. Es más, el Salmo 115 que habla acerca de las imágenes y todo eso nos dice, oh Israel, y nos dice a nosotros claramente, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo, dice el Señor. Nada más, sino Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y Él nos exhorta a que pongamos nuestra confianza en Él. ¿Cuándo? Siempre. Y más en estos momentos difíciles, momentos de tribulación. En estos momentos que estamos pasando por el valle de desgracia, es una necedad confiar en la gente, es una necedad confiar en nuestros propios recursos, es una necedad confiar en nuestras imágenes o en las estampitas o en los ídolos, es una necedad eso. El Señor dice, confía en mí, dice, confía, porque el hombre sabio confía en Dios, en el verdadero Dios vivo, porque es nuestra ayuda. Y como dice, hermanos, literalmente es nuestro escudo alrededor de nosotros que nos protege de la metralla, podemos decir, o de los dardos malignos del enemigo. ¿Usted cree esto? Porque si usted no cree que está aquí sano y salvo y con vida, si usted piensa que es por todo lo que ha hecho, está equivocado. Había un testimonio de una persona que dijo, cuando empezó la enfermedad, metimos a mi papá a un cuarto y no lo dejamos salir por un mes. Y le dábamos, nos poníamos todo y le pasábamos la comida y le dábamos todo. Y resulta que un día empezó a enfermar y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? Si nosotros lo metimos literalmente a un cuarto y no lo dejábamos salir, ni siquiera para el baño, le llevaban la nica y ahí hacía del baño y todo eso durante un mes. Y de todos modos se enfermó y dijo, algo está sucediendo. ¿Crees que puedes protegerte a ti mismo? No. ¿Crees que la autoridad te puede proteger? No. ¿Quién te protege?
Dios. Y el Señor dice, porque no miran al santo, porque no miran al Dios verdadero, porque prefieren confiar en otras cosas antes que Dios. Efesios 6:16 lo dice claramente. En todo, tomando el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Sí? Miren, dicen que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México se salvó gracias al blindaje de la camioneta. Sin embargo, el blindaje eran tantas las balas que atravesó y le pegó en parte de un costado, lo tuvieron que operar y está en el hospital todavía, todo eso. Pero cuando yo analizaba, porque los especialistas o los periodistas analizaban cómo es que un cártel tan poderoso como el cártel Jalisco Nueva Generación había fallado en un atentado que habían planeado y que le habían dado le habían invertido tanto dinero para matarlo, no pudieron matarlo. Y decían, ¿cómo es que falló? Si nunca fallan, ¿cómo? Y entonces recordé que la madre de este policía es una hija de Dios, María Sorté, que hace muchos años abandonó su religión y se vino a los pies de Cristo y ahora inclusive le canta a Él y ha salido en muchas cosas. Y entonces yo dije, no fue el blindaje, ¿o sí creen? No fue realmente que llegó pronto la ayuda, ¿o sí creen que fue eso? Yo prefiero creer, hermanos, que esta madre oraba todos los días por su hijo y el Señor pone escudo alrededor de nuestros hijos, porque si bien nosotros no podemos cuidarlos, porque no podemos estar donde ellos están siempre, el Señor los cuida siempre, ¿o no? Siempre. Y nos levantamos aquí y decimos, Señor, gracias a Dios, porque supliste a mi hijo, porque hiciste esto con él. Y es Dios el que nos levanta, el que nos cuida, el que nos anima, nadie más. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que digan? ¿Por qué no dicen mejor que el Señor lo protegió? Porque quizás su madre oraba todos los días, como lo dijo en una entrevista. Yo oro todos los días por mi hijo. Y yo sé que el Señor lo puede cuidar. Entonces no es que fracasó en su intento de matarlo, o fracasaron, porque el Señor es nuestro escudo alrededor nuestro. Y si Él decide que muramos, gloria a Dios. Pero también si Él decide protegernos, nadie más puede hacerlo de la mejor manera. No hay mejor blindaje que el escudo de Dios alrededor de nosotros. Y eso no se nos debe de olvidar nunca. Jamás nos debe de olvidar que el Señor camina alrededor de nosotros o junto con nosotros y nos cuida en el momento de la mortandad o el momento de la enfermedad. El escudo de protección de Dios nadie lo puede atravesar, hermanos. Nadie, ni el maligno, ni el alma más poderosa. Cuando confiamos en Dios, Él nos protege. ¿Y lo hemos visto o no? ¿Está usted aquí o no? Por supuesto que sí. Cuando el Señor nos protege, nada nos puede tocar, por supuesto. Ni la enfermedad, ni la pestilencia, nada nos puede tocar. Nada. A menos que Él lo permita por alguna situación. Pero Él ha prometido cuidarnos. Este hombre la libró, y déjeme decirlo esto a título personal, la libró por la protección de Dios, hermanos. Porque el Señor es bueno, inclusive aunque algunos de nuestros hijos andan en malos pasos, si fuera el caso. El Señor es fiel con aquellos que ruegan, con las madres y los padres fieles que oran por sus hijos, que se preocupan por ellos. ¿Y qué mejor cuidado que el cuidado de Dios, o no? Sí, claro que sí. ¿Cuál debe de ser mi actitud para confiar en Dios entonces, hermanos? ¿Cuál debe? Y vamos a cambiar de versículos. Quiero que lea el versículo 4 del capítulo 23 del Salmo 23. En la semana tuvimos una conferencia con el hermano Vidal de la Convención Bautista del Sur, de Texas, hermanos, y vimos panorama acerca del Antiguo Testamento. Eso será por 5 semanas. Y el hermano decía algo contundente: estamos aquí, no por nosotros, sino por Dios, hermanos. Y citaba este versículo, este capítulo 23, y decía algo así, hermanos, y creo que
a título de él, yo lo puedo hacer propio. Cuando nosotros recitamos el Salmo 23, e inclusive no lo sabemos de memoria, muchas veces se nos olvida el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y qué quiere decir? Y él decía, leemos los primeros versos, pero se nos olvida el versículo 4 y a veces el mismo Señor permite que pasemos por el valle de sombra de muerte. Porque en la tribulación se perfecciona al santo, al Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de enfrentar la situación adversa y sobre todo confiar en Dios? Primero, con humildad, hermanos. Mire, cuando dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta última parte de tu vara y tu callado me infundirán aliento, lo que está diciendo claramente David es que él no estaba confiando en que tenía un ejército porque era el rey, ¿o sí? No estaba confiando en su poder o en su sapiencia, todo lo que él sabe, sino que tenemos que venir delante del Señor con humildad. Somos ovejas, como dice el Salmo 100, ¿se acuerdan? Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. ¿Y qué es una oveja, hermanos? ¿Una oveja tiene dientes así como para atacar? No. ¿Tiene garras así como para lastimar? No. Una oveja puede mantenerse segura única y exclusivamente por lo que haga el pastor. Depende totalmente de otro. ¿Sí? Y él lo dice. Todo el versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. La actitud de oveja, de una verdadera oveja que necesita la protección de Dios. Y él lo dice de esta manera, como diciendo, no tengo más para defenderme y todo lo que tengo no sirve, dice. Y cuando dice, cuando ande en valle de sombra de muerte, no está diciendo claramente que se está muriendo o que le está pasando algo, dice una sombra de muerte. Está hablando como en estos momentos que nosotros estamos, sí, alrededor de nosotros, si se pudiera oler, olería a muerte, hermanos. De verdad. Pero confiamos en Dios, confiamos en Él, confiamos en que Dios hará. Y esa es la actitud que debemos de tener, de la dependencia a nuestro Dios, de reconocer que le pertenecemos, de reconocer que sin Él no somos nada, ni tenemos nada. ¿Sí? Entonces mi primera actitud debe ser de humildad. Cantábamos este hermoso himno. Nada tengo yo, dice, para darte, solamente te ofrezco, ¿qué? Mi vida, ¿para qué? Para que la uses, como diciendo, ni siquiera yo puedo manejar mi propia vida, pero en tus manos tú puedes hacer de algo inútil, algo útil para la gloria de Dios. De que si estamos indefensos en las manos de Dios, cuando venimos con esa actitud, podemos decir, esa actitud de humildad, el Señor obra en nuestras vidas. ¿Cómo debe de ser mi actitud para confiar en Dios? Primero con humildad, segundo con valor, hermanos. Fíjense, ¿qué es la frase hermosa que está aquí? En el versículo 4, la segunda parte, cuando dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal. ¿Sí? ¿Qué es una persona valiente? A pesar de la dificultad, se mantiene estoico, como decimos, con una sola pieza. ¿Sí? Un miedoso, ¿qué hace? Lo primero que hace es correr o esconderse. Pero él no está basando su valor en él mismo, fíjense y verán. Él dice después, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estás conmigo, dice el Señor. ¿Usted cree esto? Si tú estás conmigo, dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué mal podremos tener? O temer, por decirlo de esta manera. El buen pastor es aquel que no solo conduce, que también podríamos ponerlo de esta manera como nuestra escolta, como nuestro guardaespaldas. Guardaespaldas, ¿verdad? Porque no tenemos espaldas. Espalda.
que inclusive estuvo dispuesto a morir por nosotros, como dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, dice Jesucristo, yo soy el buen pastor. De ese que hablan en el capítulo 23, dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y mira, te lo demuestro claramente que yo estoy dispuesto a hacer todo por tu bien, que inclusive el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y lo hizo el Señor o no? Y eso tienes que saberlo, que Jesucristo murió por ti para darte vida, y una vida eterna y abundante. Nuestra confianza es en que tenemos la certeza de la compañía de Dios por el valle de las sombras. No vamos solos. No sé si usted cuando era niño alguna vez tuvo miedo, hermano. ¿Sí? ¿Y qué hacía? ¿Le hablaba a la mamá o no? ¿O al papá? ¿Y qué pasaba cuando iba, se sentía ahí con usted? Dormía tranquilo y plácidamente. ¿Por qué? Porque sabía que ella, su mamá o su papá estaba ahí. Y ya, como papá uno ve, ya se durmió y se va uno otra vez a dormir. No lo va a hacer como Daniel, que sentía que me paraba y despertaba. Y decía, duérmete, ¿no? Pero se siente uno seguro. Y muchas veces cuando uno tiene temor de hacer algo, se acompaña de alguien de su confianza y puede lograrlo, ¿no? A pesar del temor. El Señor siempre está con usted, hermano. Siempre. Y más en el valle de sombra de muerte. Por eso dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No confío en otra cosa sino en ti, que caminas a mi lado. La presencia de Dios nos anima a estar confiados. Siempre. La presencia de Dios nos anima a no tener temor del futuro. La presencia de Dios en nuestras vidas nos anima o nos ayuda a dormir plácidamente. Por eso el Salmo 91:5 dice, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, como dice, como anda hoy, que ande en oscuridad, ni mortandad, que en medio del día destruya. No temeré, porque tú estás conmigo. Dios no solo nos guarda del mal, hermanos, ¿sí? Sino del temor del mal, de ese temor que no sabemos por qué tenemos miedo. De ese temor que te invade por la noche y que muchas veces te quita el sueño. El Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Y aún en la mortandad. Y por último, hermanos, ¿cuál debe ser mi actitud de confianza a Dios? La esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque mire, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado. Son dos cosas diferentes, hermanos. ¿Por qué? Porque la vara que hace guía. ¿Sí? Cuando Moisés habría de seguir y llegó al mar rojo y estaba cerrado, fue y le dijo a Dios, moriremos aquí, y que le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué le dijo? Extiende tu vara, ¿se acuerdan? Y cuando extendió la vara, ¿qué pasó? Se abrió el mar. El Señor nos guía y la vara sirve también, podemos decir una ilustración de que habla de que nos defiende con la vara. El salmista David hablaba de cómo defendía las ovejas de los grandes depredadores, de los leones, de los osos. Él, siendo una persona muy delgada, lo hacía por la presencia de Dios. Y si el mismo Dios camina con nosotros, Él está diciendo, mi vara te guiará y te protegerá. Pero también te dice, tengo un callado. ¿Y cuál es el callado? ¿Sabe cuál es el callado? Es una vara también larga que en la parte de un extremo tiene una forma como de signo de interrogación. ¿De qué sirve eso? Para que cuando la oveja va por el precipicio y va a caer, ¿qué hace? Lo detiene, lo sostiene, lo rescata si cayó de alguna manera. Porque el Señor así lo ha dicho, como dice en Mateo 15:4, deja a las 99 en el desierto, está hablando de las ovejas, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, dice la Escritura. Dios nos ama y tú eres tan valioso para Dios que Él estuvo dispuesto a dar su Hijo único para morir en la cruz del Calvario, y ya siendo su Hijo, Él hará todo lo necesario para sacarte de donde quiera o de cualquier peligro que tú tengas. Lo dice el Señor y lo hemos visto. Y lo prometió en Ezequiel capítulo 34, versículo 15 y 16. Hermoso versículo, hermanos. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortalecerá la enferma.
pero destruiré la engordada y la fuerte las apacentaré con justicia. ¿Cuál es la condición aquí, hermanos? ¿Tú te crees fuerte? ¿Tú te crees sano? Estás equivocado. Está hablando del que se siente descarriado, del que se siente perdido, del que se siente enfermo, del que está lastimado. El Señor lo recibe en su seno y dice que Él nos cura. Él es realmente la medicina que necesitamos para el alma, para la depresión, para la ansiedad, para el temor, para tantas cosas. Es Dios mismo, que si estamos con Él sabemos que pase lo que pase, el Señor está con nosotros y no permitirá que nosotros padezcamos más de lo que Él ha dicho de esta manera, más de lo que podamos soportar. Concluyo con esto, hermanos. Tenemos una garantía. ¿Cuál garantía? Que somos valiosos para Dios, que Dios nos ama. ¿Usted cree esto, hermano? Cuando en humildad, hermanos, nos sometemos a Dios, cuando en humildad nosotros le decimos al Señor que no podemos más, cuando le llevamos nuestros temores, Él nos dará fuerza en los momentos de angustia, ya sea por la inseguridad que hay en nuestro país, o ya sea por la enfermedad que azota el mundo entero. Pero si te crees fuerte y sano, Dios no puede hacer nada por ti. Tienes que tener una actitud de humildad, de humillación, y decirle: aquí estoy, no puedo yo. Dios no hará nada por ti si tú te crees autosuficiente, cosa que no lo eres. Por eso debemos de ser humildes y dejar de confiar en otros antes que en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Quiero concluir con estos versículos, hermanos. Del 18 al 20 ya lo leyó. ¿Cuál debe de ser mi actitud en estos momentos de dificultad para confiar en Dios? Humildad, valor, confianza y esperanza. Y el Señor lo dice del versículo 18 al 22 del Salmo 33, y con esto termino. Miren. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en ti, Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. ¿Usted cree que el Señor puede guardarlo? ¿Usted cree que el Señor puede sanarlo? ¿Usted cree que el Señor puede sostenerlo? ¿Usted cree que el Señor puede levantarlo? Por supuesto que sí. Solamente tiene que tener una cosa: confianza en Él. Y que esa confianza sea manifiesta para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Así de que es el momento de poner nuestra confianza en Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora agradecemos tu infinita bondad, tu misericordia, tu amor para con nosotros, Señor, tu verdad, Padre, tu ayuda, Señor, siempre en momentos difíciles. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú, Señor, quites de nosotros el temor, que quites de nosotros el miedo, Señor, a tantas cosas, que podamos entender que si confiamos en ti, tú nos guardas, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus cuidados, gracias por la protección, gracias porque eres nuestro escudo, Señor, y nos proteges del maligno, nos proteges de la enfermedad, nos proteges de la violencia, nos proteges del hombre malo, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, Padre. Gracias te doy. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que nos guardes, Señor, de cualquier acechanza del enemigo, y que en todo momento, Señor, nosotros podamos dar gloria a ti delante de la gente, Señor, de lo maravilloso que has sido hasta el día de hoy con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.